Aquí estoy en la Plaza de las Tres Culturas. ¿Y por qué estoy aquí? Pues porque me interesé en la masa, bueno, más bien en la represión que hubo en contra de estudiantes en 1968. Estaba escuchando una canción de la banda Bostik, que se llama Tlatelolco 68. Esa que dice, tres luces cruzaron el cielo, pero llevaban la muerte por detrás. Tres luces rojas cruzaron el cielo, pero llevaban la muerte por detrás. Entonces a partir de ahí como que algo me dijo que tenía que hacer un video aquí en Tlatelolco. Bueno, aquí estoy frente a la Plaza de las Tres Culturas. Ya saben por qué se llama la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Y entonces resulta que empecé a ver muchos videos y a leer. Y yo ya había ido a varias marchas del 68, pero pues así como sabía que había estado grave, pero no me imaginaba lo terrible de esta agresión en contra de estudiantes. Y mientras más vi videos y leí, me di cuenta de que fue una verdadera pues algo muy grave que hicieron en contra de mexicanos, hecho por mexicanos. Pero pongamos en contexto cómo se encontraba México y el mundo en 1968, en el momento en que ocurre la agresión. Bueno, en el mundo está en su pleno apogeo la Guerra Fría, ¿no? Entre las dos grandes superpotencias, que era la Unión Soviética y Estados Unidos. El mundo capitalista contra el comunista. También en el mundo había movimientos estudiantiles alrededor del mundo, como el más famoso es el de mayo del 68 en París, Francia. Había otro movimiento de los negros de Estados Unidos que protestaban contra el racismo y la discriminación. También se dice que en Checoslovaquia había algún movimiento, me imagino que fue por la invasión de los soviéticos a ese país, y que es que ya la gente de Checoslovaquia como que se quería, es lo poquito que sé, no he investigado bien, se quería separar del mundo comunista. Bueno, acá en México se van a celebrar las Olimpiadas de 1968. Era la primera vez que en un país tercermundista se iban a celebrar dichos juegos, y por lo tanto el gobierno mexicano quería que nada afectara la organización de las Olimpiadas, porque era importante que México mostrara una imagen ante el mundo de que podía realmente realizar estos juegos. Se dice que la economía de México estaba en un muy buen momento, pues había un crecimiento de entre del 6 y el 8%. Muy, bueno, no muy por encima, pero sí encima del crecimiento de Estados Unidos, que estaba entre el 4 y el 5%. El presidente de México en ese momento era Gustavo Díaz Ordaz, un hombre muy duro y que le gustaba mantener el orden. En México se van a dar los movimientos estudiantiles a raíz de una pelea entre jóvenes estudiantes de dos vocacionales, que es la 5 y creo que era la 2, en contra de una preparatoria, Isaac no sé qué. Pero la cosa es que después de esa pelea la policía va a reprimir a los estudiantes, y ante esta represión y muchas otras represiones que ya estaba viendo en contra de los estudiantes, se va a formar un Consejo Nacional de Huelga integrado por 240, unos dicen 240, otros dicen 250
estudiantes de la Universidad Politécnico, de Chapingo, de las normales de maestros, entre otras escuelas. Y son los que van a organizar todas las asambleas, las marchas, para protestar contra la represión estudiantil de parte del gobierno. Dicen que los estudiantes mexicanos buscaban la democracia, no buscaban, salvo unos cuantos, no buscaban hacer el cambio en México mediante un movimiento revolucionario y enfocado al comunismo. Anterior al mitin de aquí de la Plaza de las Tres Culturas, en 1968 hubo otras marchas multitudinarias que también fueron reprimidas. Por ejemplo, la marcha del silencio, creo que fue en septiembre. Hubo una marcha, no sé si fue esta, pero hay una que va hasta el Zócalo y los estudiantes deciden hacer un plantón, y en ese plantón va a ser reprimido por el gobierno mexicano, que utilizando soldados y tanquetas. Y dicen que en todas estas manifestaciones va a haber muertos, va a haber estudiantes muertos, aparte de muchos heridos. El gobierno de Díaz Ordaz y el mismo Díaz Ordaz ven un peligro estas marchas de protesta, un peligro para la organización de las Olimpiadas, y entonces van a crear un batallón con miembros del Estado Mayor Presidencial, pero también dicen que había policías judiciales y federales, así como, no sé si eran grupos de choque del Departamento del Distrito Federal. Este batallón se va a llamar el Batallón Olimpia, y sus funciones van a estar enfocadas a el seguimiento, a sacar inteligencia de los movimientos de los estudiantes, a reprimirlos y en dado caso a arrestarlos. Se van a distinguir porque van a utilizar un guante blanco o un pañuelo blanco en la mano izquierda. Y estos soldados los traen desde diferentes campos militares a lo largo y ancho del país, y los van a concentrar en el campo militar número 1. Los estudiantes siempre buscaron sentarse a la mesa con el gobierno para dialogar, pero el gobierno, su respuesta siempre va a ser la represión. El 27 de agosto de ese año del 68 hay una marcha, creo que inicia en el Museo de Antropología y termina en el Zócalo. Allí hubo ahora sí que discursos de diferentes oradores, y hubo la propuesta de una persona de nombre Sócrates Campus Lemus de quedarse ahí en un plantón hasta que el gobierno accediera a sentarse con ellos a dialogar, y se había puesto una fecha que era el 1 de septiembre a las 10 de la mañana, donde no habría soldados y que fuera de forma pacífica. Entonces se aceptó y se quedaron muchos cientos de estudiantes, se organizaron, pero sin embargo el día siguiente, en la madrugada, las fuerzas del orden, policías, soldados y grupos de choque liberaron la plaza del Zócalo. Quiero decirles que esa persona de nombre Sócrates Campus Lemus, al parecer era un infiltrado del gobierno, porque después del 2 de octubre se supo que recibía dinero del gobierno. Otra de las acciones así agresivas contra los estudiantes fue el 18 de septiembre, cuando se tomaron las instalaciones de CEU. Después, el 23 de septiembre de ese mismo mes, se trató de tomar el casco de Santo Tomás. Finalmente sí lo van a tomar los soldados, pero primero estaban que los granaderos, que estaban policías a caballo, estaban otras fuerzas del orden locales, y después se recurre al ejército para poder tomar
esas instalaciones del Politécnico, ¿no? E incluso dicen que los estudiantes del Poli valientemente defendieron sus instalaciones utilizando bombas molotov, resorteras, piedras y todo lo que pudieron utilizar para pelear contra fusiles, contra tanquetas y lanzagranadas, etc. Llega el día 2 de octubre y el Consejo Nacional de Huelga convoca a una marcha un mitin informativo que se llevaría a cabo a las 5 de la tarde más o menos en la Plaza de las Tres Culturas. Lo que no sabían los estudiantes es que ese mismo día y días previos ya se estaba preparando una respuesta ya para terminar con este movimiento estudiantil. El ejército ya lo había planificado así porque estaban a 10 días de que iniciaran las Olimpiadas que iban a tener lugar en Ciudad de México, en México, el 12 de octubre. Bueno, ese mismo día del 2 de octubre ya el gobierno había concentrado batallones del ejército en 3 puntos distintos de la ciudad para de ahí dirigirse hacia la Plaza de las Tres Culturas. Habían batallones de soldados en la raza, pero también estaban eran escuadrones blindados de reconocimiento, que eran las tanquetas. Había un segundo contingente de soldados y de blindados en el punto de las avenidas de Manuel González e Insurgentes, y un tercer grupo de soldados y tanquetas que era el que estaba en la estación de ferrocarril en Buenavista. Se dice que eran más o menos 5,000 soldados los que participan en estos escuadrones, más unos 200, aunque algunas personas hablan de 300 blindados, que eran tanquetas principalmente. Como a las 5:30 de la tarde, según lo que vi en algunos videos, o lo leí, no recuerdo muy bien, empiezan a llegar las tropas a la Plaza de las Tres Culturas, aunque algunos mencionan que ya desde las 4 de la tarde ya empezaban a llegar las tropas. Allí en la plaza hay alrededor de 10,000 personas, principalmente son estudiantes, pero también hay algunos familiares de ellos, algunos llevan hasta niños. Hay gente de la sociedad civil que está en el meeting también, incluidos vecinos de ahí de la unidad Tlatelolco, de la unidad habitacional Tlatelolco, y anda ya también al mismo tiempo andan rondando 2 helicópteros por encima de la plaza, uno de la policía y uno militar. En algunos edificios ya hay lo que llaman francotiradores, que me imagino son del Batallón Olimpia. Algunos hablan de 100 francotiradores que se encuentran en los techos de los edificios que tienen vista hacia la Plaza de las Tres Culturas. Incluso en el edificio Chihuahua, donde está la terraza, desde donde estaban los oradores del Consejo Nacional de Huelga dando sus discursos a la multitud que estaba ahí en la plancha de la plaza. También en ese edificio hay al menos en 10 departamentos que ya tenían controlados los miembros del Batallón Olimpia. Ahí se encontraban estos con armas, se habla de ametralladoras también. Se habla de que en otro edificio, no recuerdo el nombre, que en un departamento que era propiedad de la cuñada del secretario de Gobernación, que era Luis Echeverría Álvarez, a quien achacan que fue el que dirige la agresión en contra de los estudiantes. Ahí tenían una ametralladora, y también dicen que tenían en lo que es el edificio de Relaciones Exteriores. Había también gente que estaba haciendo vigilancia, y también posiblemente habían francotiradores en el techo de la iglesia de Santiago. Las tropas de los soldados están entrando por el lado sur de la plaza. Es por aquí por donde entran los soldados. Por ese punto por donde va esa persona, esa mujer con camisa azul.
y hacia allá, todo hacia el fondo, por donde ya se ven los carros, es por ahí, y aquí por las ruinas arqueológicas es por donde van a entrar los soldados que ya vienen de los puntos donde se habían concentrado, que era la Raza, que era la estación de trenes de Buenavista, y la calle y la avenida, bueno, era Insurgentes, esquina con... Y cuando llegan los soldados es por el lado norte, por donde tienen la salida las personas que estaban en el meeting, y es el único lugar por donde van a poder salir. Un poco después de las 6 de la tarde caen las bengalas. Algunos hablan de que 3 bengalas, que si vinieron de la Torre de Relaciones Exteriores, otros que si salieron de un helicóptero. Se habla de que si fue una bengala, que si eran 2 verdes, que si era una verde y una roja. La situación es que, al menos en los videos, frente a lo que sería la entrada al templo de Santiago, ahí sí se ven 3 luces que parecen ser las bengalas, pero al mismo tiempo hay otra parte del video que desde donde caen lo que parecen ser 2 luces, más o menos ahí por donde está la placa que hace referencia a la caída de México Tenochtitlan por parte de los españoles, y una cae creo que en las ruinas. La situación es que antes de que toquen el piso empieza el tableteo de las ametralladoras. Se dice que el primer tiro sale de un departamento que está del lado izquierdo de donde está la terraza, de donde estaban los oradores del Consejo Nacional de Huelga, que se dice que era el departamento 209 de la entrada C. Y entonces empiezan a disparar hacia la multitud y hacia los soldados. La primera víctima que cae es un mando militar, cae herido. Se dice que también caen otros soldados muertos. Al ver esta situación, los soldados repelen la agresión y entonces la multitud queda en medio del fuego cruzado. En video se ve a soldados que están disparando hacia la terraza del edificio Chihuahua y hacia otras partes de este edificio, desde donde están tirando los francotiradores, que eran los miembros del batallón Olimpia. Se ve a soldados que, por ejemplo, uno de ellos protege con su cuerpo a un niño que está en el suelo. Se ven soldados que disparan hacia ciertos puntos del edificio. No se ve así, realmente yo no estoy defendiendo al ejército, porque sabemos que el ejército participó directamente en esta agresión, pero sí se ve algunos que están ahí como que tratando de movilizar a las personas para que salgan de esa zona donde están haciendo los disparos. Aunque se habla de 100 francotiradores apostados en los techos y departamentos de edificios, al final de la reyerta los soldados entregan 360 francotiradores a las autoridades, aunque estos, como eran parte de la estrategia del gobierno para acabar con el movimiento, obviamente que no van a hacer nada en contra, no van a ejercer acción penal en contra de estos 360 francotiradores. Se dice que más o menos la primera balacera o tiroteo así fuerte va a terminar como un poco después de las 7 de la tarde, dura más o menos 1 hora. Ya después de ahí va a haber una calma y más o menos como a las, ¿qué serán? 8 o 9 de la noche vuelve a haber otro tiroteo de buena intensidad, pero ya a partir de las 11 de la noche ya van a ser tiroteos aislados. Testigos que vivieron en carne propia la agresión del Estado mexicano en contra de los estudiantes mencionan que vieron con sus propios ojos que en la plancha de las 3 culturas había muchos cuerpos inertes y que
Muchos de esos cuerpos estaban ensangrentados. Ese día miles de personas fueron detenidas y las mantuvieron en apartamentos del edificio Chihuahua, y a otras muchas las llevaron hacia el exconvento de Santiago, incluyendo corresponsales extranjeros que, aunque estaban vinculados a equipos que cubrirían los Juegos Olímpicos, pero a ellos y a ellas les habían encomendado dar seguimiento al movimiento estudiantil de México. Y esto lo pueden ustedes leer hay un número de la revista Proceso donde varios corresponsales, la mayoría son franceses, ellos vivieron en carne propia lo que fue la agresión de Tlatelolco, y allí en esa revista lo narran. Ojalá que la lean, está muy buena, ¿eh? Por ejemplo, una de las primeras víctimas que fue herida allí en la balacera fue la reportera Oriana Falache, era una italiana. Ella cayó herida allí en el Chihuahua. No murió, se pudo salvar. Después de las balaceras, los periodistas fueron liberados, no sin antes que se les decomisó su equipo fotográfico y grabadoras. A los estudiantes y otros detenidos se les llevó al campo militar número 1, ahí se les concentró, y donde se les envió a prisiones o se les liberó días después, dependiendo del caso. Al siguiente día la censura sobre la agresión en Tlatelolco fue enorme, pues nada o casi nada se mencionó de ese acto vil del gobierno mexicano. E incluso leí en los testimonios que ya les acabo de mencionar, de la revista de la jornada, Proceso, perdón, los testimonios de los corresponsales extranjeros que vivieron la agresión, y hablan sobre una censura a nivel mundial, pues no se le dio la importancia que merecía. Se hablaba más del movimiento de los negros en Estados Unidos que de esta agresión terrible de Tlatelolco en México. Bueno, días después y al término de los Juegos Olímpicos se manejaron cifras diferentes de la gente abatida. Según el presidente Díaz Ordaz, manejaba un número de 38 personas abatidas y 80 heridas. El Consejo Nacional de Huelga, los que quedaban en libertad, hablaban de 160 abatidos, de los cuales 40 eran soldados. Alguien manejaba una cifra de entre 90 y 100 abatidos, aunque hubo una agencia de noticias americana, creo que era la AP, la Associated Press, y hablaba de 300 personas dadas de baja. Y pues obviamente que en el Vox Populi o el pueblo afirmaba haber visto miles de personas abatidas. La verdad no se sabe, y también se hablaba de desaparecidos, muchos desaparecidos que posiblemente sus cuerpos fueron enterrados en fosas clandestinas, incineradas o hasta arrojados al mar. La verdad, hay mucha información confusa que no concuerda con lo que manejó el gobierno, pues los tiroteos se dice que no solo se hicieron en la plancha, hacia la plancha de las Tres Culturas, o hacia el edificio Chihuahua, sino que hubo tiroteos hacia otros edificios como el Atizapán, el ISSSTE 2. Se sabe de muertos en los edificios Molino del Rey, Revolución de 1910, 5 de febrero, Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí y hasta en la Torre de Relaciones Exteriores. Recuerden que había francotiradores apostados en diferentes edificios, y entonces los soldados también disparaban hacia los edificios, y obviamente que debió haber habido daños colaterales. Se menciona la participación de extranjeros como cubanos y hasta alemanes orientales. Recuerden que en ese momento estaban los dos bloques, el comunista y el capitalista, y Alemania, una parte era del bloque comunista. Se dice que los estudiantes, miembros de que los que iniciaron los tiroteos,
fueron las estudiantes de las Juventudes Comunistas de México, y que ellos dispararon contra sus propios compañeros y contra los soldados. La verdad, quién sabe, lo único que sé es que como pasa en México, ganó la impunidad y nadie pagó por acto tan vil y cobarde. Y pues amigos, hasta aquí dejo el video. Es mucha la información que se maneja en cuanto a la agresión de Tlatelolco 68, y pues está difícil manejarla en un video tan corto. Yo les recomiendo que vean, como yo lo hice, hay muchos videos en YouTube. También hay documentos que pueden leer, libros como el de Elena Poniatowska, la noche de Tlatelolco. Está la revista Proceso, esa que les digo, sobre los corresponsales extranjeros. Pero hay mucha información. Entonces hasta aquí dejo el video. Pues nos vemos en el siguiente. Adeus.